Bien, vamos a ver si ya estamos en vivo y me regalan un segundo, comparto el enlace por aquí en unos grupos. ¿Tu merced lo compartió a la red? Dice, No, no lo he enviado todavía. Espéreme un segundito, ya apenas cargue, lo enviamos. Está cargando. Bien, vamos a listo, ya estamos en vivo, entonces voy a poner la transmisión pública. Venga, Señor. de pronto tengo por aquí, bueno, en todo el día se han presentado fallas de energía eléctrica. Estoy aquí Ok. nervioso de que me vaya sin internet por un rato yo, entonces he estado todo el día hoy y se va y el problema es la Ay, conexión, caramba. pero voy a hacer fuerza. Hágame fuerza acá que no se vaya el internet. Listo, bueno, listo. Vale, no hay problema. Si no, Vale. después miramos cómo hacemos. Bueno, voy a enviar el enlace a la red, al grupo de la red. Compartir por acá, vamos a ver si carga. Listo. Bien, ya estamos en vivo. Vamos a esperar unos minutos a que se empiecen a conectar los compañeros. Creo que listo, voy a compartir por acá. Bien. Bueno, yo creo que vamos a dar inicio a nuestra conversación. Muchas gracias a don Henry Murillo por participar en este espacio, por aceptar la invitación y bueno, también a nuestro intérprete el día de hoy. Bueno, don Henry, bienvenido. ¿Cómo se encuentra? muy buenas noches, Lisette. Bien, gracias a Dios, estamos bien. Saludo especial a usted y agradeciendo la invitación y el servicio que nos presta el intérprete en esta noche también. Bien, don Henry, bueno, este espacio está pensado para, pues, los estudiantes de unas licenciaturas con unos cursos que yo acompaño en la Universidad Industrial de Santander y quisimos abrir estos espacios para que ellos se acercaran un poco más a las personas que viven la discapacidad y también para que se difundiera. A veces nosotros que estamos de pronto un poco más cercanos a los movimientos asociativos decimos pues lo mismo de siempre, repitiendo lo mismo de siempre. Yo creo que usted debe estar un poco cansado de que siempre sea lo mismo, pero yo he notado que no en todos los espacios o no en todos los contextos eh, se conoce como a profundidad el tema de los procesos de inclusión. Entonces, para eso está pensado y bueno, además de saludarlo, pues quisiera que usted mismo nos regalara una pequeña presentación. Cuéntenos en este momento en qué rol está desempeñando y bueno, cómo está su participación con el tema de inclusión de las personas con discapacidad particularmente. Ajá, bueno, Lisset, muchas gracias. Primero presentarme, mi nombre es Henry Murillo Salazar. Soy docente de profesión. Estuve vinculado a la docencia durante 9 años exactamente. Trabajé en el sector rural. Soy víctima del conflicto interno armado del país desde el año 2006 y eso me genera una discapacidad física. Soy una persona usuaria de silla de ruedas desde el año 2006. Llevo 14 años siendo usuario de silla de ruedas. Posterior a mi discapacidad, en el año 2010, inicié a estudiar administración pública y cursé mi segundo pregrado como administrador público y luego estudié una maestría
en derechos humanos, gestión de la transición y posconflicto. Eso es un poco de la vida académica. Y actualmente, pues, lo que me dedico a hacer es, actualmente trabajo dos temas en el municipio de Bucaramanga, estoy vinculado con la Alcaldía Municipal de Bucaramanga y en ese proceso coordino un espacio que se llama Consejo Municipal de Política Social. Llevo la secretaria técnica de ese espacio, que es donde llegan todas las políticas sociales del municipio, entre ellas la de habitante de calle, la de mujer, la de población LGTBI, la de adulto mayor y otros grupos poblacionales, también las comunidades, las minorías étnicas o las comunidades indígenas también, que tienen su política pública, y una que hasta el año pasado iniciaron a hacer el proceso, que es la de derechos humanos, que es en la que más lento está pues el proceso en el municipio. Yo soy una persona con discapacidad y soy activista cuando caminaba, defensor de derechos humanos, y ahora, después de mi discapacidad, pues sigo siendo activista, en este caso por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, y he tenido la oportunidad de estar en diferentes escenarios a nivel nacional y también a nivel internacional. Soy coautor de la política pública de discapacidad del municipio de Bucaramanga, y a nivel nacional pertenezco a una organización que se llama Redescol, que es la Red Nacional de Redes para Personas con Discapacidad de Colombia, y con ellos juntamos una iniciativa de varias personas con discapacidad, que lideramos procesos a nivel de país, y he tenido la oportunidad pues de representar a las personas con discapacidad y a las víctimas del conflicto en escenarios como el Comité de la ONU, donde fui delegado frente al informe Sombra. También he tenido la oportunidad de estar en otros espacios. Este año tuve la oportunidad de estar representando a Colombia en el 10º Foro Urbano Mundial, donde se abordó por primera vez el componente de accesibilidad o de ciudades Smart City o ciudades inteligentes. Y también he tenido la oportunidad de estar representando a Colombia en Perú, Ecuador, Venezuela, en Cuba. Y este año estuvimos en Emiratos Árabes y abordamos también en Líbano, específicamente en su capital, en Beirut, hablando sobre el tema de riesgos humanitarios y situaciones de emergencia, como lo que estamos pasando actualmente, que refiere al artículo 11 sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Don Henry, ya entonces, ya que usted lo menciona, voy a agarrarme un poquito de ahí para que charlemos sobre el informe Sombra. Hace poco la Procuraduría estaba haciendo como una socialización de cómo iba el proceso de inclusión educativa de los niños, niñas y adolescentes aquí en el municipio y en el departamento de Santander. Usted que estuvo participando en el informe Sombra de la Convención, ¿qué conclusión pudo sacar allí? Bueno, el ejercicio del informe Sombra es un ejercicio muy importante que lo lideró en su momento un grupo denominado Coalición Colombiana por la Implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y allí estuvimos nosotros en representación de la Red Santandereana de Personas con Discapacidad, que también se me olvidó mencionarla. Soy miembro fundador de esta organización. Creo que es una de las redes más vigentes actualmente en el país y que ejerce liderazgo por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Lo hicimos en compañía de Olga Santamaría, que también es una persona sin discapacidad conocida en la región por todo el proceso que ha adelantado, y es directora de la Fundación FANDIC en el sector norte, y acompañamos ese proceso durante 2 años, viajando todos los meses y recogiendo los insumos que tenían que ver específicamente con la violación de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Y por qué se habla de violación de los derechos de las personas con discapacidad? Porque a veces parece ser que en Colombia nos da miedo hablar con la verdad y decir que efectivamente sí se están violando los derechos de las personas. Entonces preferimos decir o preferimos utilizar palabras más suaves en algunos momentos, como vulneración, ¿sí? Vulneración de derechos, y no decimos que es violación de derechos. Cuando a un niño, niña, adolescente o a una persona con discapacidad ya adulta
se le niega el derecho a la educación, pues se le está violando un derecho fundamental que es el derecho a la educación. Nosotros, como colectivo en su momento, hicimos seguimiento a todas las acciones que adelanta el Estado colombiano, porque también para que el auditorio lo comprenda, por qué Colombia o por qué se presenta un informe sombra en la ONU y por qué Colombia tiene que ir con el Estado a hacer esa representación. Cada vez que el Estado colombiano ratifica una convención, debe ir cada 2 años a presentar un informe sobre los avances de esa convención. Entonces, Colombia ratifica la convención en el año 2009 a través de la ley 1346 del 2009 y en el 2011 deposita la convención. Y voy a hacer esto un poco, un comparativo un poco. Japón, por ejemplo, fue uno de los últimos países en ratificar la convención. Los colombianos, la convención ya cumplió, va a cumplir 14 años de haber sido expedida y todavía los derechos de las personas con discapacidad no se garantizan, al menos en Latinoamérica y el Caribe, que somos países un poco en vía de desarrollo, pero dicen que, o subdesarrollados, pero ya nos están diciendo que ingresamos a la vía del desarrollo. Entonces, Colombia presenta el informe y la sociedad civil organizada decide revisar el informe que presenta Colombia al Comité de la ONU y nosotros hicimos el análisis buscando datos estadísticos, los informes que presentan las instituciones, las quejas frecuentes o las denuncias de la comunidad sobre el tema de violación de los derechos de las personas con discapacidad. Y sobre eso nosotros a cada artículo decíamos en qué cosas había avanzado el Estado, pero también en qué cosas estaba muy lento. La convención tiene 50 artículos, de esos los primordiales son 33 artículos y ahí aparece en el artículo 24 la educación. Y le ordena a los estados que ratifican esta convención, pues que debe desarrollarla sin ninguna excusa. Cuando Colombia presenta el informe y nosotros vamos en el año 2000, Colombia ratifica en el 2009, deposita la convención en el 2011, pero hasta la fecha no ha ratificado el protocolo facultativo. ¿Qué es el protocolo facultativo? Resulta que yo puedo ratificar una convención como Estado, pero hay una parte que le dice ratifica también el protocolo facultativo y el Estado tiene la opción a través de la Cancillería de decir sí o no. Colombia no ratificó el protocolo facultativo. ¿Qué nos garantizaría a nosotros como personas con discapacidad si tuviéramos ese protocolo facultativo ratificado por el Estado colombiano? Que Henry Murillo o cualquier ciudadano podría colocar una denuncia sobre la violación de un derecho directamente al Comité de Discapacidad de Naciones Unidas, que es un comité de expertos que lo conforman 18 personas y que va siendo progresivo cada año con un mandato de cada 4 años. Todos los representantes, bueno, un 90% de los representantes que estaban allí en el comité de la ONU son personas con diferentes tipos de discapacidad, que tienen asiento y que tienen un mandato durante 4 años. Ese artículo 24, nosotros, con todos los artículos de la convención, se hacen dos cosas, estando ya en Ginebra, Suiza. Entonces, la sociedad civil tiene la oportunidad durante 45 minutos de exponer la situación de ese informe sombra. Pero allí no se presentó solo un informe sombra. Ahí demostramos cuán desunidos somos los colombianos. Aparecieron 2 informes más, uno que lo presenta la Fundación Saldarriaga Concha y otro que lo presenta CONALIVI, que es una organización a nivel nacional de personas con discapacidad visual. Entonces aparecieron 3 informes por falta de uno. Quiere decir que nosotros no nos hemos puesto de acuerdo en qué son las cosas que están mirando. Además del informe que brindaba el Estado colombiano, que tengo entendido que también eran representantes del Estado y ahí se hacía un contraste entre lo que el Estado decía que se había cumplido y lo que la ciudadanía decía que no, por así decirlo. ¿Qué tanto contraste hubo allí? Bueno, en su momento
bueno, para contextualizar también a las personas que están viendo el Facebook, es la sociedad civil tiene 45 minutos para exponer y el Estado colombiano tuvo 6 horas para defenderse. Pues que a mí me parece que ahí hay un desequilibrio en representación, pero en 45 minutos nosotros, hay otro ejercicio que se hace cuando se va a esta clase de escenarios y es que durante la semana nos reunimos con todos los expertos que en su momento pues consideramos que eran claves, por ejemplo, personas expertas en educación, niños y niñas, dependiendo del artículo también íbamos buscando los expertos y pues es una jornada, la gente a veces dice pues se fue de paseo, pero realmente ese viaje a Ginebra fue un tema Agotador. netamente de trabajo, muy agotador. Y bueno, eh, el Estado colombiano presenta su informe y el Estado colombiano pues lleva toda su delegación. Iba un delegado de la Cancillería, iba una delegada del Ministerio de Salud y iba en su momento el señor Juan Pablo Salazar, que era el consejero presidencial para la participación de las personas con discapacidad. Y recuerdo mucho que allí una persona con discapacidad de Dinamarca le hizo una pregunta y le decía, bueno, supongamos que yo quiero tomar un vuelo de acá de Ginebra a Colombia, yo llego a Bogotá, consigo, por ejemplo, que la ciudad sea accesible y que yo encuentre en mi silla de ruedas un hotel totalmente accesible con todas las condiciones. Y el delegado de Colombia pues respondió que sí, que le respondió de esta manera, no, usted entra y cacharrea un poquitico en Google y ahí lo encuentra. Esa fue la respuesta. Creo que Entonces, la directora del INSOR también de la época estaba allí, sí, asistió, Marcela. ella Mm, asistió. Y ahí es donde también se demuestra un poco cómo en ese momento, en el año 2016, a quienes enviaron a hacer la representación del Estado, pues de Cancillería era una persona que no sabía absolutamente nada de ese tema, nada. enviaron una delegada que se llama Clemencia Nieto del Ministerio de Salud, y sí había una delegada, la representante legal de la directora del INSOR, pues a responder, pero fíjese cómo también están fraccionados y se considera que presentaron informe. Yo colocaba inicialmente el ejemplo de Japón, porque Japón no ratificó la convención apenas salió. Japón, el Estado japonés lo que hizo fue leerse la convención, esto es lo que dice la convención, fue y revisó en su Estado, hizo todos los ajustes que requería hacer y luego la ratificó. Por Y eso el ellos protocolo también. también lo ratificaron. Entonces, esas son las ventajas. En el tema de educación, que es el punto que nos trae usted sobre la mesa, Colombia para su momento presentó el informe y se decía que sí, ya se estaba haciendo educación inclusiva de acuerdo al decreto 366, que para muchos profesores se convirtió en el 666, porque era hablarles de eso era como mostrarle al diablo la cruz y les daba un poco de terror. Entonces, de ahí salen, de ese informe sombra, nosotros salieron 64 recomendaciones al Estado colombiano. Entre esas, por ejemplo, que debía eliminar la educación especial. Uno. Dos, que las instituciones de carácter, como para colocar un ejemplo de contexto, el IPA en Bucaramanga tenía que desaparecer Sí. porque son instituciones segregadoras y el Estado colombiano, quisiera o no, esa es la importancia de un informe sombra y la importancia para los que incluso nosotros deberíamos hacerlo en la práctica real en nuestro municipio. Bueno, esta es la política, este es el informe que presenta el Estado de la política pública del grupo que sea, pero que haya un grupo diciendo, mire, aquí hay un informe sombra, le hicimos seguimiento a esto y esto no se cumple. Yo creo que ese ejercicio se podría aplicar en Bucaramanga. Volvemos que había el número de niños con discapacidad en relación al registro y a la caracterización que se había hecho era muy insuficiente en comparación a los niños sin discapacidad que sí podían ir a la escuela, que es un problema gravísimo que nosotros tenemos porque parte de dos cosas, que yo lo exponía en el Comité de Naciones Unidas. Yo decía, por ejemplo, que nosotros tenemos tres regímenes de salud en Colombia. El régimen especial al que pertenece todo el equipo docente, incluidos los docentes de la UIS que están nombrados en propiedad, pertenecen a un régimen especial, el resto de docentes del magisterio, los senadores, el presidente de la República.
Luego viene un régimen contributivo, que es el de los empleados, en su gran mayoría del sector privado, o de los ciudadanos que deciden pagar su salud, y el régimen subsidiado, que es el que, con los aportes de todos los demás, pagamos la salud para esas personas. Y una persona de Sudáfrica, y entonces yo, por ejemplo, le decía que un niño del sector rural podía nacer con la discapacidad y morir a los 50 años colocando un rango de vida con la discapacidad y nunca pasar por un médico, por ejemplo. Y entonces si una persona, colocaba ese ejemplo para decir que si una persona llegó tarde a habilitarse y a rehabilitarse, llegará tarde a la escuela. Y si llega tarde a la escuela, va a llegar tarde al colegio y posiblemente nunca llegue a la universidad. Porque esas son las acciones tardías del Estado colombiano frente a temas de educación. Entonces, temas como el IPA, que la gente los defendía mucho, pues ahora, claro, ahora qué pasó con el IPA. El IPA, por ejemplo, en Bucaramanga, que era institucionalizado y que su directora estaba pidiendo que se ampliara al grado sexto y después al séptimo y después al octavo, noveno, hasta llegar a 11, pues eso va en contravía de lo que se habló en el comité de la ONU. Salieron esas recomendaciones, por ejemplo, que tampoco en el sector privado se puede excluir a un niño con discapacidad, porque antes los colegios privados tenían el derecho de admisión, lo acepto o no lo acepto. Ahora no, yo acompañé este año un proceso con un niño con autismo que no lo querían recibir en un colegio donde además tocaba pagar de pensión 350.000 pesos, que me parecía, bueno, para el que tiene cómo pagarlos, pues lo puede hacer, pero soy de los que apoyo la educación pública y creo que ahí es donde nosotros tenemos que construir sociedad y Estado. Entonces, las instituciones antes podían darse ese lujo. El decreto 1421 del 2017 es el resultado de una recomendación que da el Comité de la ONU, pero además de lo que había quedado también en la ley estatutaria 1618 de 2013, que le dijo que tenía que reglamentarlo. Y pues ahí en ese tema vamos, eso es lo que se habla de educación en este momento en el Comité de la ONU. Pues nosotros estamos años luz de que la garantía de derechos, sobre todo los niños y de las niñas, sean reales y efectivos cuando hablamos de niños, niñas con discapacidad, sobre todo en el artículo 7, si no estoy mal, que es el que habla de niños y niñas con discapacidad. Cuando usted mencionaba ahorita el tema del IPA, muchos profesores, incluso sindicatos, se fueron en contra de este proceso, ¿no? ¿Qué tan pertinente es, por ejemplo, esos cambios drásticos de modelo educativo o qué necesidades deberían acompañar o qué acciones, mejor dicho, deberían acompañar ese proceso? Por ejemplo, en cuanto a formación, que era otro tema que la Procuraduría dejaba ver, que no se necesita que el docente tenga un curso de 40 horas, sino que la formación continua es fundamental para este proceso. Entonces, ¿qué hizo falta allí o qué pasó en ese proceso con el tema del IPA? Bueno, a mí me parece, específicamente sobre el tema del IPA, yo, por ejemplo, estoy defendiendo la medida de que el IPA no podía abrir un sexto grado, porque si abría sexto grado, tendría que abrir el resto de grados gradualmente hasta llegar a la Universidad Especial para Personas con Discapacidad, que va en contra del mandato de la convención. Hasta el doctorado. Esa era la intención de su directora en su momento, y pues a muchas personas les pareció, yo incluso tuve una discusión muy frontal con ella sobre ese tema, y yo le dije que no, que ya estaba bueno. Vi el sindicato de educadores también defendiendo, pero el sindicato de educadores no estaba defendiendo el derecho a la educación de los niños, sino la preocupación del sindicato de educadores era que ahora esos niños que estaban, ojo, en el instituto para niños con problemas de aprendizaje. O sea, el niño con discapacidad era visto como un problema. La estigmatización. Entonces, claro, entonces si a mí me ven como un problema, pues automáticamente el otro profesor, entonces todos empiezan a buscar en su aula cuál es el niño problema para llevarlo allí. Hay que recordar un poco la historia de Bucaramanga. En Bucaramanga existían 3 instituciones que en su momento tuvieron vigencia, pero que ya no son. Uno, Centrabilitar, donde se atendían a las personas sordas, y todavía muchas personas sordas reclaman
centro habilitar. Dos, había un sitio que se llamaba Clínica de Conducta, ubicado en la carrera 11 con calle 24, y el IPA, y también en su momento la Escuela Taller para Ciegos. 4 instituciones, perdón. Estas instituciones se crearon en su momento para llevar un proceso con grupos poblacionales que requerían una atención específica. Y ahí, en el año, si no estoy mal, en el año 2000, entre 2003 y 2005 empezaron, pues se viene el nuevo sistema educativo, al menos con la reforma de la ley 715, y esa ley 715 ya dijo que deberían existir las instituciones educativas y trajo consigo la creación de las sedes. Pero traigo un ejemplo, la clínica de conducta, y la comparo con el IPA. En la clínica de conducta llevaban todos los niños que eran indisciplinados de la ciudad. O sea, el profesor que allí tenía un niño indisciplinado decía, usted portó mal, lo llevamos allí. Recuerden que antes nos calificaban la conducta y la disciplina en la libreta, cosa que hoy para la nueva generación pues es moderno, para la generación de Juanes y Shakira pues eso no existe. A mí, por ejemplo, me aparecía en mi libreta si incluso era con lapicero rojo y azul. Entonces, si uno salía con rojo ya sabía que la cosa no iba tan bien. La clínica de conducta era un sitio que era propiedad del Estado, una institución de carácter pública. Allí llevaban los niños con problemas de conducta. Yo lo conocí ese sitio hacia el año 2001, antes de mi discapacidad. Me quedé asombrado porque allí tenía piscina, incluso la institución, pero al niño si se portaba bien durante toda la semana lo dejaban entrar a piscina. 1. 2, si se portaba bien durante todo el mes le daban un mercado para que llevara a su casa. Y ahí estaban todos los niños problemas de la ciudad. Entonces, ¿cuáles niños llegaban allí? Los que tenían problemas de disciplina o déficit de atención, y ellos llegaban allí. Allí llegaban los hijos de las mujeres que se prostituyen, que es una realidad que nosotros no podemos ocultar, los niños que abandonaban y que posiblemente los llevaban a instituciones como el ICBF. Allí llegaba todo este grupo poblacional, los hijos de las personas que trabajaban con microtráfico, los que quedaban, por ejemplo, que su mamá era detenida en un centro penitenciario. Allí eran llevados y estos niños pues, eran convertidos en niños problemas. Y por el otro lado, pues teníamos el IPA, donde llevaban a todos los niños que tenían problemas de aprendizaje, pero que además tenían discapacidad. Ese es un paralelo. ¿Qué le faltó? De manera gradual fueron acabando estas instituciones especializadas, pero al Estado le faltó la capacidad instalada mientras iba haciendo los cambios de manera gradual, porque los cambios hay que hacerlos de manera gradual y requerían apoyo de personas con la experticia en el tema, sin decir que tienen que ser educadores especiales, porque aún así todavía aparecen especializaciones y maestrías donde a usted le dicen, y en educación especial todavía le damos el título. Especiales las pizzas, porque ahí ya no hay ningún tema de especialidad. Lo único que requiere la persona es ir a formarse y aprender en la diversidad, que es lo que necesitamos todos, respetando los derechos del otro. Creo que ese proceso de las instituciones que ya afortunadamente no están, desafortunadamente para algunas personas que se formaron allí, pues dicen era lo mejor antes de tener la educación inclusiva. Pues lo que ha faltado en ese proceso es, uno, que el Estado tiene que volcarse, en este caso la Secretaría de Educación tendría que haberse volcado a hacer acompañamiento, no solo al niño o a la niña que estaba allí, sino a su familia. Pero eso también no es una responsabilidad únicamente, ahí debería estar el ICBF también acompañando. El sector salud, cuando dice lo que el niño necesita en contrajornada es terapia de lenguaje, por ejemplo, o el niño necesita terapia física o necesita terapia ocupacional si tiene déficit de atención. Porque incluso los profesores, pues uno también comprende, un profesor con un grupo de 40 niños que ni por su cabeza se le ha pasado nunca atender a una persona con discapacidad, que también eso se convierte a veces en una excusa, ¿no? Porque no, es que yo nunca me formé para eso, entonces tiene que darle educación especial. Creo que lo que hizo falta fue eso, por parte del Estado, para ir haciendo el tránsito de un modelo al otro, pero sin dejar de acompañar el proceso. Incluso las instituciones educativas que tienen un problema.
Y es que a 30 de enero, para colocar el ejemplo del departamento de Santander, tiene la platica consignada del Ministerio de Educación Nacional. Y a hoy no hay No veo. ninguna persona contratada para estar haciendo ese proceso de inclusión educativa en el departamento. Bueno, y si están teniendo problemas los niños que no tienen discapacidad para acceder a Internet, pues imaginemos un niño con discapacidad auditiva, para traerlo al tema, que no tiene computador, que en su vereda no hay Internet o en su pueblo no hay Internet, que por el tema de aislamiento no puede salir al pueblo si vive en una vereda, entonces es un niño que quedó excluido, perdido totalmente. ¿Y quién está haciéndole seguimiento a estos niños? Yo creo que en ese sentido también es fundamental que los docentes estén formados en esos procesos de incidencia ciudadana, ¿verdad? Porque en ese caso, ¿qué se esperaría de un docente en esa situación donde tiene toda esa diversidad en el aula y ahora pues en la contingencia actual en la que nos encontramos no tiene tampoco los apoyos pedagógicos que ya deberían haber llegado desde enero? Ahora ya estamos entrando al tercer periodo y los estudiantes con discapacidad en el departamento por lo menos continúan sin esa atención. Sí, bueno, y es el departamento y es el área metropolitana. Yo por ahí También. los que escucho es Piedecuesta y Bucaramanga. De resto, Girón y Florida, Girón con Secretaría Municipal de Discapacidad, pero esa vaina ¿para qué sirve? Eso sirve para qué, para gastarnos 600 millones solo en personal. Eso vale. O valía con una solicitud que nosotros hicimos a Girón, valía 600 millones la planta, solo el personal que tenían vinculado ahí, Administrativo allí. administrativo. Ok. Exactamente. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuánto vale el arriendo de la casa? Entonces lo que hemos generado también es mucha burocracia. Y la burocracia, pues imagínense un secretario de discapacidad que en su bolsillo tenía el anterior secretario casi por 100.000 pesos, no eran 10 millones de pesos, recuerdo mucho que era la petición. Y por el otro lado, pues tenemos los niños que no tienen cómo acceder a un computador. Entonces, con 10 millones de pesos, ¿cuántos computadores podíamos comprar para los niños, por ejemplo? No quiero decir con eso que no se necesiten responsables en las entidades de los temas de discapacidad, sí se necesitan, pero no podemos estar creando secretaría para todos, sino mañana pues creamos la secretaría del habitante de calle también o del consumidor de sustancias psicoactivas. Eso no, las políticas deben ser eh, para construir realmente procesos, pero para que la inversión llegue a la gente, que no se queden los funcionarios. Don Henry, usted ahora que menciona eso, yo he escuchado de algunos críticos de estos procesos de formulación de política pública que esa política pública masiva de todas las minorías hace un daño grande al estar sectorizando la atención y al estar generando ciertos responsables o ciertos procesos. ¿Qué tan de acuerdo está usted con ese tema? ¿Se necesita que cada minoría tenga su política para que eso se pueda verdaderamente atender o hace también un daño ese ejercicio de que pensemos nosotros aquí en nuestra política porque es lo que necesitamos y los otros grupos que también están siendo vulnerados? Entonces, ¿qué opina al Bueno, respecto? voy a colocar un país que a la gente le parece, uno lo nombra y eso le da a todo el mundo miedo, y es Cuba, porque nos dicen que entonces nos vamos a volver castrochavistas y tomamos un modelo cubano, o neochavistas nos llaman ahora. Cuba, recuerdo mucho poder conocer la experiencia, en 2 oportunidades he estado en Cuba y no porque tenga ningún tema de beligerancia, sino por un tema de defensa de derechos humanos, porque entonces si uno viaja a Cuba, entonces dicen que es que va a formar quién sabe en qué filosofía, marxista, leninista. Eh, pero allí lo que uno encuentra es que los cubanos tienen primero tienen la menor tasa de mortalidad infantil en el mundo. 2, la menor tasa de analfabetismo o de personas iletradas en el mundo. Claro, usted llega, por ejemplo, a La Habana y eso parece que se hubiera congelado en el tiempo. Solo ve carros viejos y casas viejas, y mujeres morenas y hombres morenos en las esquinas y las colas de la gente pidiendo, en este caso, su canasta básica. Claro. Pero ellos tienen una estrategia que es
que toda la gente se tiene que educar en la diversidad. Entonces nosotros tenemos un modelo, pues claro, los cubanos llevan más de 60 años bloqueados y a ellos no les llega la información que nos llega a nosotros. Pero nosotros pertenecemos a un modelo que es netamente capitalista y a la gente, pues, hablarle del capitalismo, pues posiblemente muchas personas del común dicen, bueno, y eso lo relacionan con capital y capital es tener plata. Pero en nuestros modelos lo que nos vendieron fue un modelo de hacer políticas públicas también. Entonces, obedecemos alineamientos de carácter internacional y nos dicen, para este grupo poblacional, usted elabore una política pública. Y nos envían los expertos que no son gratis, toca pagarlos con los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos múltiples políticas públicas, pero no tenemos políticas públicas de Estado que se mantengan en el tiempo. Ejemplo, nosotros no tenemos una política de salud que perdure en el tiempo. Por eso dependemos de una EPS y por eso tenemos cosas tan vergonzosas como el paseo de la muerte. O que hoy por un paciente con COVID-19 se estén cobrando 30 millones y un ministro de salud salga a reconocer que sí, que es verdad, pero que no pasa nada. Nosotros no tenemos una política desde cero hasta siempre, como se llamó en algún momento una política que debería ser transversal hasta que la persona fallezca, por ejemplo. Nosotros no tenemos esa clase de políticas que perduren en el tiempo, entonces vivimos improvisando de manera permanente y claro, eso lo que hace es fraccionar a los grupos poblacionales porque no se contemplan entonces, por ejemplo, como en el caso de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, no contemplamos el diseño universal, 1, el enfoque diferencial, 2, y los ajustes razonables, 3. No habría necesidad de tener tantas políticas públicas si la gente educara, por ejemplo, en la diversidad. Aquí se puede, en la institución de carácter público, estar estudiando el niño que es de clase media o el que es de clase alta y el niño que vive en el barrio popular o que es de la clase pobre o menos favorecida, pero que tiene las mismas condiciones. ¿Eso qué quiere decir? Que si el niño de clase media y clase alta acceden a inglés en el colegio, el niño pobre también lo puede acceder, o que pertenece a un estrato socioeconómico diferente. Pero ¿qué necesita ese niño? Las herramientas. Se necesita una canasta básica, en este caso escolar, también necesita una canasta básica alimentaria. Eso también nos dimos cuenta ahorita frente a la emergencia COVID-19 que se necesitaba una canasta básica, incluso aquellos que no querían nada regalado. También tocó llevarles la canasta básica a la casa. Y en el caso de los niños con discapacidad, pues, ¿qué necesitan? Todo el acompañamiento de los diferentes sectores. Nació con discapacidad, salud tiene que hacer su tarea y entregarlo en la puerta del colegio, no entrarse al colegio, ¿no? Aunque hay niños que por su tipo de discapacidad requieren de una persona que esté acompañando ese proceso, pero no es en todos los casos. Lo que se necesitaría es que, voy a colocar un ejemplo. Fui en alguna ocasión a ver un caso de un niño en el sector norte de la ciudad con discapacidad, con una discapacidad intelectual. Estudiaban los dos hermanos en la misma sede. Presentaron la queja al programa de discapacidad y yo fui a revisar el caso. La coordinadora no tenía ni idea quién era yo y yo me acerco allí a este lugar y le digo a la coordinadora, ¿y cuál es el problema con el niño que tiene discapacidad? Entonces ella me dice, no, es que eso es un niño que no aprende, es un niño... ¿Cierto que ese niño debe estar en el IPA, señor? Entonces yo le dije, pues esperemos a ver qué es lo que pasa porque no sabemos. Vino el niño, vino la profesora y el problema ¿cuál era con el niño? Que los demás compañeros del aula, este niño, pues con su discapacidad intelectual, su proceso de aprendizaje era más lento. Y los demás niños se burlaban de él en el salón, hasta tal término que el niño termina orinándose en el salón por el miedo que le generaron sus otros compañeros, porque lo empujaban, porque se burlaban de él, porque se ríen. Pero el niño tenía un hermano estudiando en la misma sede. Entonces, cuando el hermano se da cuenta que a su hermano lo están maltratando los otros y se están burlando de él, pues él viene y se enciende a golpes
con los que estaban montándose al hermano en términos santandereanos. Entonces, querían sacar a los dos niños del colegio, al que tenía discapacidad porque no estaba, debía estar ahí, y al otro, pues, porque había agredido a los otros. Ese es el vivo ejemplo de que las instituciones educativas no tienen, en su gran mayoría, no todas, la más mínima idea de qué tipo de población tienen dentro de las instituciones educativas. Y no es solo un problema de las instituciones públicas de carácter oficial, también es un tema de las instituciones privadas y hasta de la universidad. No saben qué tipo de población hay, solo saben cuando se generó el problema. No sé si esté cambiando de panorama la No, no, invitación que me hicieron. vamos por esa misma línea y ahí ato el tema con lo que usted mencionaba hace poco en el Cabildo sobre todas las políticas que hay y la posición de la academia justamente. Quiero que toquemos ese tema, de la academia, de los investigadores externos y que vienen a trabajar con las personas con discapacidad o sobre las personas con discapacidad. Entonces, algo que usted mencionaba era que ya nos han investigado tanto y hay tantas políticas, entonces se requiere también una formación en competencias del ser para que esos futuros profesionales se acerquen primero a conocer de fondo el tema. Cuéntenos un poco su posición al respecto de esto, porque tenemos muchas complicaciones, mucho recurso desperdiciado en proyectos de investigación, en proyectos culturales, en proyectos tanto públicos como privados para trabajar supuestamente con las personas con discapacidad y terminan siendo un fiasco como el gimnasio que veíamos en el estadio y tantas otras cosas que usted conoce mucho más a profundidad. Entonces, cuéntenos sobre este tema un poco. Bueno, mire, voy a referirme nuevamente a los cubanos que hacían un ejercicio muy chévere. Y es que en Cuba los artistas se involucran en el proceso, por ejemplo, un cantante cubano o una agrupación fuerte en teatro, se involucra en el proceso de formación de niños. O sea, su corresponsabilidad social es formar niños. Y ahí en esos colectivos, incluían los niños con discapacidad, debían estar como los otros niños. Pues eso qué genera, pues no genera ninguna diferencia ni ninguna señal, no hay, o sea, no se señala a nadie por su condición, en este caso, por así decirlo. Entonces, pero uno dice, pero entonces, ¿cómo es la sensibilidad de ese artista para llegar a decir, venga, yo tengo que hacer esto? Pero también existen políticas de Estado que le exigen la verdadera responsabilidad social empresarial y le están diciendo, venga, usted también debe cumplirlo, pero debe hacerlo bien. Aquí los artistas que hacen, crean fundaciones para, para evadir a la DIAN, ¿no? Esa es una conducta, por ejemplo, que uno Y las dice empresas privadas también. también. Entonces ya los grupos poblacionales, ellos se dan el lujo de seleccionarlos y decir, yo ayudo a este y a este, pero yo me controlo a yo mismo, ¿sí? Por así decirlo, parece redundante. Entonces yo hago mi responsabilidad social, pero nadie me controla porque no tenemos quien esté controlando esa responsabilidad social empresarial. Por esa misma línea, que era lo que yo decía, agradecerle porque la vi haciendo sus opiniones, pero vi después la opinión que su merced hacía en ese cabildo abierto Sí. sobre las instituciones de educación superior y los investigadores. Mire, para los estudiantes que nos están viendo, a mí me buscan muchísimos estudiantes para hablar de temas, sobre todo de discapacidad. Voy a mencionar, eso llegan de todas las universidades. Alguien por allá les dijo, vayan, háganse, o a él le sonó el tema de discapacidad y dicen, voy a hacer una cosa novedosa. Y se van y montan la propuesta. Cuando llegan a donde a preguntarle a uno, entonces por ahí lo referencian y dicen, va, hablen con don Henry. Y don Henry es el experto en esa vaina. Entonces, bueno, ellos llegan y uno le dice, muestre, revisemos lo que usted quiere hacer. Y uno se da cuenta que ellos desarrollaron su idea, pero no contaron primero con la población con la cual iban a hacer el proceso de investigación. O sea, hacemos las cosas al contrario. Primero los zapatos y encima las medias. Entonces, cuando ya le llegan, entonces el profesor ya le ha revisado, el profesor que le está asesorando su proyecto de investigación, entonces ya el profesor ya lleva eso avanzado, ya lo que ellos van es hacer el estudio de campo. Y uno se pone a revisar, pues con todo respeto lo digo, incluso una estudiante de comunicación social hace poco de la UDI, y yo le revisé, la terminología estaba errada,
textos desactualizados y yo le decía, venga, pero, o sea, a mí me da mucha pena con usted, pero yo incluso le subrayé en la propuesta que ella tenía y entonces ella me dijo, no, es que eso ya me lo revisó mi profesor, entonces dígame si usted me puede colaborar en darme la entrevista o no, y por favor envíeme los mensajes de voz por el WhatsApp y ya. Entonces, ¿cómo se siente uno? Entonces uno dice, a este estudiante, ¿en qué le está sirviendo este proceso? ¿Solo para legalizar su investigación? ¿O solo para que le vaya bien en su proyecto de grado? ¿O realmente él está haciendo un proceso de trabajo como ser humano y decir, oiga, venga, esto me puede servir a mí en la vida en algún momento? Y Mire que por ahí, aporta algo. sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la academia? Y aquí tenemos algo, ahí voy a tocar la UIS un poco. Pero no es solo la UIS, son las instituciones de carácter público. ¿Qué pasa con las universidades públicas? Yo veo a las universidades privadas construyendo lo público, cosa que me parece asombroso. Voy a colocar un ejemplo. En la administración anterior, 2016-2019, en Bucaramanga, la Universidad Pontificia Bolivariana hizo el proyecto de inversión zonal del sector norte de la ciudad donde está la población más vulnerable y a eso le llamaron PIS, con Z. Y pagaron más de 1.500 millones por ese proceso. Y entonces y la universidad fue, hizo su trabajo, metió investigadores en las comunas, en los barrios, hicieron ese proceso. Pero la universidad cobró y se retiró. Le dijo al Estado, tome, ahí le entrego su paquete, cobré por eso y ya. ¿Qué era? ¿Como un informe, una investigación Es para un levantar diagnóstico, una línea base? No sé. sí, un diagnóstico total de las situaciones de vulnerabilidad, porque recuerden que en su momento el ingeniero Rodolfo Hernández decía que el norte tenía que llamarse Ciudad Jardín y que la inversión más fuerte debía hacerse en este sector, cosa con la que estoy de acuerdo. Que la inversión, por ejemplo, para los estudiantes que nos siguen y para las personas que están en el proceso y que nos están viendo, los invito a conocer el Parque Lineal. No sé si Lisset lo conoce. No. El Parque Lineal está entre un asentamiento humano que se llama Puente Nariño y frente a una urbanización que se llama Bavaria 2, que es vivienda de interés social, por todo el anillo vial. Usted que le gusta montar bicicleta, haga el ejercicio por allí. Son 10.000 millones que se invirtieron, pero uno se pone a ver y uno dice, efectivamente, ese parque usted no lo encuentra aquí. O sea, usted sobre la meseta de Bucaramanga no encuentra ese parque. Ese parque tiene de todo, tiene ciclorruta interna. Le conté 5 canchas, entre esas una de fútbol, en grama, otra en tierra. Tiene una en arena para jugar voleibol, como si fuera playa. Tiene gimnasios al aire libre, no como los que nos instaló el señor Didier Tavera, esos amarillos con rojo, que eso es un asco en la ciudad. Si no se instalaron cosas de calidad, los juegos para los niños, los juegos infantiles son juegos de calidad. Esa inversión que se hizo allí, uno dice, realmente, ¿qué mitigó? Resulta que entre la misma urbanización Puente Nariño y Bavaria 2, eso era una zona abandonada, como una zona boscosa, entonces allí se prestaba para delinquir, para el consumo de sustancias psicoactivas, para que vulneraran a las personas que están en Puente Nariño y usted va y mira, por ejemplo, es mejor ir allí un sábado que venir al Parque de los Niños, aquí donde sacan el perro a pasear y uno ya no haya que hacer si sacarle el quite al perro. Allá usted, niños en todo ese sitio jugando. Entonces, y se acabó, o sea, esa obra lo que hizo fue en parte mitigar esas diferencias sociales. Y salen los señores del asentamiento a colocar, por ejemplo, la venta de su mango, ese que venden ya, que se lo entregan en una bolsa, el otro vende piña, y realmente uno va allí y con 10.000 pesos usted la pasa bien, no necesita llevar más, hay helados, hay de todo. Se generó también un modelo de desarrollo económico, porque ellos nunca van a tener la oportunidad de ir aquí por ejemplo, de venirse a Neomundo, o de venirse a una cosa que se llama Corfesco los domingos. Allí, ¿quiénes vienen? Pues los niños que tienen cómo pagar su pasaje y refrigerio. Los niños que están en estos otros sectores no van a poder llegar. Entonces,
pero eso para colocar el ejemplo. Entonces, ¿por qué las universidades cobran este dinero? Además, involucran estudiantes, como también lo hacen las universidades públicas. O sea, allí involucran estudiantes para hacer investigación, pero luego cobramos y nosotros decimos, dejemos ese trabajo allá, o cuando quieran, yo les sigo desarrollando, pero eso le vale. Entonces, ahí uno dice, y todo el capital humano, no sé cuántos estudiantes tenga la UIA en este momento. Por ejemplo, todo ese capital humano, todos los estudiantes que quieren aportarle a la sociedad, que, por ejemplo, deberían estar haciendo allí, desarrollando sus proyectos. En temas de discapacidad, para ingresar ya en esa línea, nosotros todos los años estamos investigados, nosotros estamos más investigados y más estudiados que la carretera Bucaramanga-Málaga, que es una de las más inteligentes del país. Tiene 60 estudios, 2 veces pavimentada, y nos hicieron un puente denominado el puente del acordeón, que tampoco soluciona el problema del transporte de la mayor despensa agrícola del departamento, que está en García Rovira. Entonces, lo mismo sucede con nosotros, pues aparece la gente investigando, pero todos están investigando por separado, porque la academia sigue viendo a las personas con discapacidad bajo el modelo de salud. Son muy pocos los que se han acercado a la población y están diciendo, quiero hacer la investigación desde lo social, desde el enfoque de derechos, qué es lo que piensan estos sujetos que realmente queremos hacer. Y para colocar un ejemplo, aquí en el Parque de los Niños hicieron un gimnasio al aire libre, yo por ahí lo publiqué en mi Facebook, para nosotros, pero esa vaina, nadie puede, o sea, realmente ni yo me he podido subir a la plataforma a decir, venga, lo voy a usar, porque eso fue diseñado por alguien que se le pasó por la cabeza que eso le podía servir para las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ven como sujetos pasivos en un proceso de investigación y no como sujetos activos. O sea, venga, usted realmente participe en este proceso de investigación, y me imagino yo que muchas investigaciones importantes, por ejemplo, de los estudiantes de la UIS, en este caso, están en los anaqueles y dormirán el sueño de los justos allí, porque, ejemplo, en algún momento vi que un estudiante desarrolló, creo que fue de diseño industrial, para una persona amputada de miembros superiores, diseñó un baño que le permitiera a la persona hacer toda su higiene personal. Pero usted va y pregunta dónde venden todos los implementos para personas con discapacidad y no consigue eso, porque quedaron allí en la universidad guardados y eso realmente no se patentó para sacarlo al mercado y para decir esto cómo le puede servir a la gente. Entonces la investigación está un poco desligada de esa, o sea, se queda en la investigación nada más y no hace el paso a pasar a la sociedad, que es donde tiene que realmente pasar un proceso de investigación y mostrarnos la realidad, porque a veces eso es lo que no se hace. Otro ejemplo, los estudiantes terminan su carrera, hicieron su proyecto de investigación. Voy a hablar de una política pública que me quedó asombrado el año pasado, para una escuela de trabajo social, y es de derechos humanos. Y en esta, ellos buscaron los diferentes grupos poblacionales, entre esas las comunidades indígenas y las minorías étnicas, y a la población con discapacidad. Y allí mandaron 2 estudiantes de trabajo social, una que estaba haciendo un proyecto de investigación y la otra que iba a aprovechar ese proceso para hacer su proyecto de grado, cosa que me pareció, pero adicional, que la vi sin la compañía y sin la asesoría de sus docentes responsables del tema o de quienes estaban respaldando su práctica. Estudiantes que estaban totalmente descontextualizados, realizando, por ejemplo, haciendo el diagnóstico de discapacidad con el árbol de problemas para identificar las principales problemáticas. Y deberían abordar 33 artículos, y yo realmente lo que vi me dio mucha consideración con las estudiantes, porque no estaban contextualizadas. Para el tema de discapacidad nosotros tenemos desde el artículo 1 hasta el 33, y cada artículo hay que abordarlo dependiendo la temática que se vaya a manejar. Si es educación, pues toca abordar el tema de educación. Si es trabajo, es trabajo.
¿Qué nos hubiéramos ahorrado si tuviéramos una sociedad que eduque en la diversidad y que eduque para todos? Pues estar haciendo por cada grupo poblacional una política pública, pero adicional estar investigando sobre lo que ya quién sabe cuántas veces hemos investigado. No quiero decir con esto que no se deba hacer investigación, se debe hacer, pero no se contextualiza, o sea, las universidades no se ponen de acuerdo para decir esta investigación va a servir para esto realmente y nos va a dar, o sea, que sea un ejercicio serio, no de un semillero de investigación, sino de la investigación pura, dirigida por expertos y diciendo esto nos va a servir para llegar hasta allí, o vamos a mover este grupo poblacional o este sector social para mejorar sus condiciones de vida. Don Henry, y en el contexto de la educación básica y media, la Procuraduría también mencionaba que el cumplimiento del decreto 1421 tendría que estar aproximadamente ya en un 80%. ¿Cómo ve usted ese proceso? Bueno, Y cuéntenos. creo que me iba a agregar algo más usted. Sí, no, y allí pues tener en cuenta eh, en qué vamos aquí, por ejemplo, en lo local con el cumplimiento de ese decreto, porque he escuchado de varias autoridades que dicen, ese decreto no es pertinente para nuestra realidad, no se puede cumplir. No, el decreto sí es pertinente. Yo creo que el decreto no es un error. Lo que pasa es que el decreto se convierte en un reto por lo mismo que dijimos antes. Porque la sociedad no se preparó, las instituciones no se prepararon para hacer ese tránsito de manera gradual de un modelo netamente médico a un modelo social. Entonces, lo que nos está mostrando es la realidad. Pero lo mismo pasó con el decreto 366. O sea, los docentes allí tuvieron una excusa y algunos se daban todavía. Uno encuentra docentes en la ciudad que dicen a mí nadie me obliga, por ejemplo, a tener que incluir un niño con discapacidad aquí, ¿no? Que vaya para la institución especial. Pero ahora como no se puede ir para la institución especial porque ya no está el IPA, entonces buscan otra y entonces aparecen, empiezan a proliferar las instituciones de carácter privado ofreciéndole lo que la gente necesita. Pero eso para el que tiene cómo pagar, pero para el que no tiene cómo pagar, entonces la mamá prefiere decir, mejor dejo a mi hijo aquí en la casa y que no haga nada absolutamente y allí se convierte en el niño de 30, 40 y 50 años que en la casa pues dicen dejémoslo aquí, démosle de comer y de beber y tratemos de mantenerlo vestido con ropa y esperemos a que se muera, porque realmente no hay un proceso de inclusión en ningún momento que se vaya a dar para esa persona. Entonces, ¿qué pasa con ese decreto? Lo que pasa es que el decreto nos paga como la pandemia. No es que nosotros no tuviéramos todos los problemas sociales que están saliendo hoy a flor de piel. La corrupción es un problema histórico en nuestro país, pero que ahora una sardina, por ejemplo, una lata de sardina valga 21.000, pues sí ya nos asombramos, ¿sí? Eh, Eso, un tema específico. Dos, el tema de salud, pues también es una realidad social que la tenemos hace muchos años, pero que no queríamos reconocerla. Entonces, lo que pasa con el decreto 1421 no es que no esté ajustado a nuestra realidad, sí está ajustado al país en el que vivimos, pero de las instituciones de carácter público no hay una medida radical para avanzar, como lo mismo que decía en investigación, para que lleguemos del punto 1 al punto 3 o al punto 5 y así lo vayamos haciendo gradualmente hasta llegar a decir esto se convirtió realmente en una política pública. Y nadie va a tener que llamar y decirle, eso es una cosa con la que me quedo aterrado, que uno tenga que llamar a una persona de la Secretaría de Educación a decirle al rector que por favor me reciba el niño con discapacidad. No, eso no puede suceder. El niño tiene que ir y inscribirse en el lugar más cercano a su casa, porque la misma norma lo dice, la ley 115 de 1994 dice que uno tiene que educarse en el entorno más cercano y por lógica, un papá que vive en Colorado no va a mandar a su hijo a estudiar a Real de Minas, ¿no? Sí. Por lógica, entonces, en ese caso, la Procuraduría, ¿qué es lo que le está haciendo seguimiento? Le está haciendo seguimiento a lo que dice la ley estatutaria para darle cumplimiento porque la Procuraduría sabe que viene el segundo informe sombra.
Entonces ellos están presionando las instituciones y ahorita salen informes maquillados, cualquier cantidad. Todos van a decir que están cumpliendo, que sí, eh, que en temas de habilitación y rehabilitación las EPS garantizan todo, ayudas técnicas, mandan todos los terapeutas a domicilio. Bueno, mejor dicho, Suecia se queda en pañales en comparación a lo que hacen las EPS aquí. En el papel. Sí, por aquí creo que Bueno, hay alguien que está sí, preguntando, dicen. Andrea está preguntando, ya pasamos a la pregunta de Andrea. Yo quisiera primero concluir un poco esa línea que usted trae, haciéndole un cuestionamiento. Si estamos, según todo lo que usted me menciona, también hay ciertos críticos del proceso de inclusión. Dicen, bueno, ¿cómo vamos a empezar a aplicar la inclusión si parece que la integración todavía ni siquiera se aplicó como debió ser? O en teoría la integración se planteaba en su época como un éxito también. Ahora la inclusión comparada con el proceso integrador, ¿en dónde estamos? ¿Verdaderamente estamos en un proceso de inclusión o aún no estamos en ese nivel? Como somos los colombianos, muy folclóricos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ejemplo, ya no decimos, nosotros, por ejemplo, los que tenemos el enfoque de derechos en temas de discapacidad, para nosotros que nos digan inválido, minusválido, sordomudo, lisiado, y use toda la terminología peyorativa, pues ya nosotros eso nos enerva muchísimo. Entonces, ¿qué se ha ido modificando? El lenguaje para colocar un ejemplo. Pero eso no quiere decir que los derechos se estén garantizando. Sí, entonces es contradictorio. Entonces nosotros somos muy folclóricos. Estamos hablando de inclusión social de las personas con discapacidad con un enfoque de derechos, pero realmente estamos en un modelo integrador. Eso es una realidad. Y no se puede esconder, porque por eso un docente en un aula de clase, ¿qué tiene que hacer un docente en un aula de clase? ¿Y por qué no acepta a un niño con discapacidad? No todos, he visto unos muy valientes, que tienen hasta 5. Pero ¿qué le implica a ese docente? Que ya por la tarde no se puede ir a trabajar con Yambal, sino que tiene que ponerse a parcelar y a preparar su clase, y lo que estoy hablando, lo estoy hablando con autoridad porque estuve también dentro de un aula de clase. Entonces ya el docente no se puede ir a hacer otras cosas, las vueltas por la tarde, porque es que al docente le pagan por sus 8 horas laborales. Y eso se acordó en los protocolos con la OIT, en los mismos protocolos de Ginebra. Entonces uno dice, este docente aquí, cuando está en el modelo de integración, ¿cuándo es? Cuando el docente no parceló la clase para el niño. Cuando el docente no modificó o no hizo con su rector y con su coordinador el proceso de adaptación curricular que le está diciendo la norma que lo haga. Entonces, la persona de la Secretaría de Educación llama al rector, el rector dice que sí, el rector llama al coordinador y el coordinador le traslada la carga al docente, pero internamente la institución educativa no ha hecho todas las adecuaciones que tiene que hacer, porque para que haya inclusión social, desde el guarda de seguridad hasta la señora que hace aseo debe saberse el nombre del niño que tiene discapacidad, para mí, porque eso garantizaría un proceso de inclusión social, de seguridad, de enfoque diferencial, que es lo que hay que hacer. Eso garantizaría específicamente eso en ese enfoque. Entonces sí, somos un poco folclóricos, ya es como gomelos, ¿no? Nos gusta poner el nombre ahí bonito y tal, pero tapar la realidad, y la realidad sí es eso. Nosotros estamos hablando de inclusión social, nos estamos dando la pela porque haya inclusión social, pero realmente las prácticas del Estado colombiano y de sus instituciones son un modelo de integración. Por eso el docente lleva al niño al aula y lo mantiene allí en el rincón, porque él todavía no ha entendido, o sí entendió, pero no ha hecho lo que tiene que hacer toda la institución educativa y la comunidad educativa. ¿Por qué hablo de la comunidad educativa? Porque es que la comunidad educativa son los estudiantes, los docentes, los directivos docentes, los padres de familia, y uno encuentra padres de familia, ejemplo que va a colocar en el colegio INEN, donde la misma mamá tiene que ir a hacer defensa de su hija con autismo, pues porque la niña emite sonidos
que un niño sin discapacidad o sin autismo no emite dentro del salón de clase. Y tiene que ir a hacer el ejercicio de contarle a todos los papás, mire, mi hija es una niña con autismo y las conductas que ella tiene en su momento van a ser estos movimientos estereotipados, emite sonidos, repite cosas, que es la ecolalia, y en ese proceso, pero es un proceso que está haciendo la mamá de manera La mamá. voluntaria. Pero ¿quién tiene que hacerlo? La institución educativa. Porque, Lisette, nosotros estamos viendo la inclusión al contrario. Y yo lo coloco así como ejemplo. Yo digo, Henry es el que se va a incluir. Voy a colocar un ejemplo en la UIS. Yo soy el que me voy a incluir ahí. Y parto de una vaina que yo no sé de dónde, hablo por mi discapacidad porque soy usuario de silla de ruedas. Se tienen un afán los de las instituciones y los gobernantes de traerse las piedras de Barichara para Bucaramanga, yo no sé con qué fin. Yo no sé por qué les gusta de las piedras de Barichara aquí. O tienen algún apasionamiento, o cada piedra posiblemente cuánto valga, ¿no? También es cuánto vale cada piedra. Esa vaina para uno en silla de ruedas es lo más engorroso del mundo. Tener que caminar en silla de ruedas por piedra Barichara, para los que no sabían. En una sociedad del siglo XXI, pues nosotros todavía nos estamos trayendo la piedra sobre la que pintó Simón Bolívar a echar el discurso con Santander. ¿Y para qué nos sirve esa piedra en el siglo XXI? Cuando realmente la norma dice otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que dice la institución? Es él el que viene aquí a incluirse, pero no soy yo el que estoy preparando el entorno y estoy eliminando las barreras físicas, las actitudinales, que son las más fuertes, y las culturales. Sobre esas dos es que hay que hacer énfasis. ¿Por qué? Porque resulta que si a nosotros nos dicen que toca hacer un sendero peatonal para que no pase Henry por las piedras Barichara, allá el rector de la UIS dice, pues listo, vamos a hacer el sendero en concreto, antideslizante para que nadie se caiga y lo hacemos. Pero vaya, transfórmele usted lo que piensa un profesor en su cabeza. Vaya, cámbiele el modelo de hacer pedagogía. Cuando él dice yo soy el dueño de mi cátedra, y no solo en la UIS, en toda la institución de carácter, yo soy el dueño de mi cátedra, yo doy mi clase, me parece. Él mirará ya cómo lo hace. Recuerdo la historia de una persona ciega, estudiante en la Universidad Santoto, como una experiencia de vida. Y entonces, él llegó, el docente colocó un quiz, la evaluación, y este señor con discapacidad visual le dijo, profe, ¿yo cómo hago para presentarle? Entonces él le dijo, pues yo no sé, es problema suyo, usted me presenta a mí la evaluación. Y ya. Entonces, la persona con discapacidad visual que está en la universidad lo que hizo fue, pues fue y le respondió en braille la evaluación y se la colocó sobre la mesa al docente. Entonces el docente a lo que vio el escrito en braille le dijo, pero yo no de braille. Entonces le respondió, pues tampoco es problema mío, es problema suyo, resuélvalo. Y esa confrontación que se da ahí, pues, ¿qué genera? Pues barreras actitudinales, porque esa no era la manera en la que el docente debía abordar a este estudiante, para colocar un ejemplo. Y dos, las culturales, que también nos hacen daño. ¿Por qué? Porque resulta que las barreras culturales son las que socialmente se han venido metiendo en la cabeza de la gente. ¿Cuáles? Que nosotros somos inválidos. Y la palabra inválido quiere decir sin valor. Y después nos cambiaron de nombre, entonces ahora minusválidos. Tienen menos valor. Y después nos volvieron a cambiar el nombre, entonces somos discapacitados. Con menos capacidad que el otro. Y ahora somos personas con discapacidad. Pero si revisamos de ahí hacia atrás, los avances en garantía de derechos son mínimos. Por aquí hay la señora Andrea que está preguntando. Sí, listo, don Henry. Bueno, vamos a entrar entonces al espacio de las preguntas de Andrea, una estudiante, y ella nos menciona. Buenas noches, gracias por la charla muy interesante y sobre todo que ayuda a que abramos los ojos ante este tema. Quisiera saber, en el momento de ser o saber de una persona con discapacidad que le violan sus derechos, ¿cuál es el proceso? Y si podemos, quisiera adjuntar a esa pregunta de Andrea, si lo notamos como nosotros en el aula de clase o como estudiantes en nuestra institución, como docentes, perdón, en nuestra institución, ¿qué podemos hacer?
¿Cuál es el Bueno, proceso? el tema de la violación de los derechos de las personas con discapacidad se da todos los días. Y la mayoría de veces, por eso lo decía, lo cultural es por desconocimiento. Y es muy importante que estemos aprovechando estos escenarios que ustedes están propiciando para contarle a la gente de la viva voz de las mismas personas con discapacidad. ¿Qué se debe hacer cuando vemos que ahí se le está violando un derecho a una persona con discapacidad? Lo podemos hacer a través de varios medios. La virtualidad nos obligó a eso ahorita. ¿A dónde podemos recurrir? Por ejemplo, si es una petición, una queja o un reclamo, uno puede ingresar a las instituciones, a las páginas de las instituciones y coloca la queja directamente a instituciones como Personería Municipal y le tienen que dar respuesta, porque queda registrada allí. Defensoría del Pueblo. Y cuando es contra funcionarios de carácter público y este funcionario es el que está violando los derechos, hay dos instancias. La Procuraduría, que es la encargada de hacerle control a los servidores públicos, las oficinas de control interno y disciplinario de las secretarías de educación, y cuando es un funcionario de una institución de carácter público, las instituciones de carácter público tienen también las oficinas de control interno y disciplinario para funcionarios públicos de toda la institución. Por ejemplo, la alcaldía de Bucaramanga tiene una oficina de control interno y disciplinario, pero educación maneja aparte su espacio de control interno disciplinario de los docentes. Esos son como los escenarios a los que nosotros podemos acudir como ciudadanos para hacer, pero adicional hay otras instancias. Están los consultorios jurídicos de las universidades Gratuitos. y son gratuitos. Allí puede llegar una persona. Puede ser que haya el estudiante que esté haciendo la práctica no tenga toda la formación o no se conozca todos los temas, pero yo he visto estudiantes muy juiciosos, muy juiciosos, y ellos se cacharrean y buscan la norma y dicen, mire, el derecho que le están violando es este. Entonces, allí se puede denunciar este hecho, pero a veces, ¿qué es lo que pasa con la queja, con la petición, con el reclamo, con la denuncia? Que nosotros hacemos la queja o el reclamo, pero no le hacemos seguimiento. Ejemplo, hemos visto que en la ciudad muchas personas, sobre todo los que tienen discapacidad severa, salen a los semáforos con otra persona que a veces es alquilada por sus propios familiares para pedir limón. En alguna ocasión llegó al programa que yo coordino una profesional, se dio la tarea, fue y me buscó y me dijo, mire, hay este caso en la avenida La Rosita, en todo el semáforo con calle 45. Están sacando a una persona en estas condiciones, yo tomé las fotos. ¿Y ella qué hizo? Ella no se quedó solo en la denuncia que me pasó a mí, sino se fue a la misma comisaría de familia, radicó la, la, la petición, y radicó la petición era que se le hiciera seguimiento y que esta persona tenía que salir de la calle porque lo que se estaba dando cuenta la persona eh, era que la estaban alquilando. O sea, imagínese una sociedad como la nuestra donde usted alquila a otro para pedir limosna todos los días al sol. A muchas de estas personas no les garantizan una persona que le colocan pañal desde las 6 de la mañana y la entregan a las 4 de la tarde. Es una cosa asombrosa. No sé si ahí le vaya respondiendo un poco a Andrea Gómez. Sí, don Henry, ya como un poco creo que no sé, no hay más El preguntas por tiempo. ahora, sí, y el tiempo ya se nos está cumpliendo, estamos desfasados 13 minutos, pero quisiera ya como para cerrar, la audiencia que tenemos en su mayoría son los estudiantes de la UIS. Usted, que van a ser futuros Profesionales. docentes y docentes específicos de personas con discapacidad, mejor dicho, de un aula diversa, dentro de la cual puede que tengan estudiantes con discapacidad. ¿Usted qué recomendación le daría a esos futuros docentes? Bueno, uno cuando mire, son docentes de De idiomas. idiomas. Bueno, mire, la importancia de estar en la docencia por el mismo ejercicio que en su momento desarrollé es que uno, si son estudiantes de primaria, ¿qué es lo que no puede hacer uno con un estudiante de primaria? Lo primero es que le pongan mucha creatividad a todo lo que haga. Tiene uno que ser recursivo. No todo está escrito en los libros, ¿sí?
La gente dice, es que yo tengo que formarme para hacer un proceso de inclusión con esta persona. Resulta que usted entra al Ministerio de Educación y ya allí le aparecen unos módulos colgados. Y ya le dicen, ahí, mire, este es el paso a paso o el ABC para que usted haga el proceso con los estudiantes. La actitud, eso es muy importante. Y sobre todo cuando tenemos nosotros, porque la primera barrera con la que se choca, bueno, para una persona con o sin discapacidad, es la actitud. ¿Sí? Entonces, el tema actitudinal es el que frena los procesos y eso es un tema propio de los colombianos. Entonces, nosotros, esa es la primera barrera con la que se encuentra el niño con discapacidad o la persona con discapacidad. Entonces, la actitud, ojalá la mejor. Y yo lo digo porque yo soy usuario de silla de ruedas y me caracterizo porque dicen que yo a toda hora vivo arrecho, que vivo bravo, porque mi presentación siempre es seria. Resulta que el carácter se lo va forjando a uno también las cosas a las que se va enfrentando, pero si en una institución, la que sea, una persona atiende bien a la otra persona que llega, por más enojada que venga la otra persona, la persona va a sentirse que efectivamente lo que le están dando es un trato digno. Entonces hay que tratar a los estudiantes con la dignidad. Otra recomendación, tener muy en cuenta las familias, porque a veces queremos hacer procesos de inclusión social o queremos hacer procesos dentro del aula, pero no conocemos la realidad de la familia. Hay cosas muy, muy evidentes, por ejemplo, como que haya niños con y sin discapacidad que llegan al colegio sin desayuno. Eso es una realidad. Y que todavía tenemos los que contratan los alimentos y se roban lo de los niños. ¿Qué tengo que hacer yo ahí? Pues a conocer a todos los estudiantes. Yo lo primero que voy a hacer es conocer a todos los estudiantes y a sus papás. Porque si tengo esa oportunidad de hacerlo, imposible que uno en 3 meses no se conozca a 40 estudiantes. Si uno se pone en la tarea, lo hace, ¿sí? Y hay otra cosa muy importante allí, es que si el padre de familia sabe que el docente va a ir a la casa, allí va a conocer usted la realidad en la que se mueve el estudiante. Y de ahí usted puede decir, estas son las áreas que yo debo potencializar. Porque puede ser que nosotros en el aula estemos pensando que el niño lo que necesita es una cosa, pero cuando usted va a la casa dice, no, este niño lo que necesita es comida. Y entonces el profesor dice, pero yo no le puedo resolver el tema de comida porque yo no estoy llamado a eso, pero sí puede ayudar a gestionar para que ese proceso se dé. Porque una cosa, ahora, si usted le pregunta al niño o a la niña con discapacidad o al adolescente qué es lo que necesita, posiblemente él diga que necesita una cosa, que es lo que él dice o cree que necesita. Cuando usted va a la familia pide otra cosa. Pero si usted hace el análisis juicioso, usted dice, realmente lo que necesita este niño es esto. Y usted puede, en ese trabajo entre la familia y la persona, hacer ese proceso. Por eso vemos, aprovecho aquí para felicitar a Lisette por el espacio que abre, pero voy a colocar un ejemplo de los intérpretes. Bueno, y aprovechando el intérprete que nos acompaña esta tarde, que por primera vez que lo veo, es que son pocos los intérpretes dados a lo social. Y uno dice, ¿cómo es posible que yo trabaje con una comunidad y haya una necesidad sentida y entonces esta persona le llamen para decir, venga, preste este servicio social y si a mí no me pagan, entonces yo no voy? Por ejemplo, entonces uno dice, ahí hay otra corresponsabilidad como ser humano. Entonces nosotros también tenemos que revisarnos como docentes o como futuros docentes si realmente la profesión que yo escogí es para servirle a los demás, porque la profesión de docencia es para servir. Por eso pertenece a las ciencias sociales o a las ciencias humanas. Por eso está enfocada dentro de eso, porque son las ciencias humanas y aquí lo que necesitamos es humanidad. Y lo dicen muchos autores también que nosotros no necesitamos 5 horas de matemática a la semana, porque así está establecido. A veces tenemos invertido el modelo de nuestro plan de estudio, cuando nosotros lo que requieren muchos niños son afecto y los niños con discapacidad son discriminados a veces desde su propia casa. Son
porque es que este pelado me nació con discapacidad, no, esto fue un problema, la mamá lo ve como un problema, la mamá dice que le cambió la vida, que ella no deseaba esa vida. Muchas familias no han hecho esos duelos que tienen que hacer y esa realidad es la que trae el niño a la escuela. Entonces un niño que viene posiblemente rechazado desde su casa y pues aquí en la escuela se va a encontrar con que también se le van a seguir vulnerando sus derechos. Bueno, don Henry, qué reflexión tan grande la que hemos hecho en la noche de hoy. Yo quiero agradecerle por su tiempo, también a todos los estudiantes con los que contamos hoy y bueno, ya en las clases durante el resto del semestre seguiremos profundizando el tema. Muchas gracias por participar nuevamente y bueno, espero que descanse y que seguiremos apoyando en lo posible a esos líderes como usted que vienen trabajando por la comunidad de esta forma tan desinteresada. Muchas gracias, Lizeth. Y otra cosa, mire, hay que formar nuevos liderazgos. Y los nuevos liderazgos es estos docentes que nos están escuchando hoy, que son los futuros docentes. Posiblemente ustedes vayan a ser directores de una institución educativa. Posiblemente vayan a ser los secretarios de educación de la ciudad o de un municipio a donde se trasladen. Entonces, las decisiones cuando uno está en lo administrativo, hay decisiones, una decisión puede transformar la vida de una persona. Y por eso es muy importante los que son docentes, por ejemplo, les van a decir profe y posiblemente lo van a saludar a uno en la vida y le van a decir hola profe y uno a veces ni se acuerda quién lo está saludando, pero le dicen, ¿se acuerda? Mire, profesor, usted fue bien conmigo y a veces ser bien no es regalarle la nota, sino hacer el proceso educativo que hay que hacer. Por último, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad eh, tiene un mandato, no es una frase, como la han tomado de acuñe muchas organizaciones. Y es el mandato de la convención es nada sobre nosotros sin nosotros. Y con esa reflexión quiero cerrar este espacio que me ha abierto Lisset. Ese nada sobre nosotros sin nosotros, ¿qué quiere decir? No me ponga a inventar jodas allá sin consultar qué es lo que nosotros queremos. Porque a veces, en su afán de facilitarle, me devuelvo a lo mismo que decía, una realidad es la que necesita el ser humano. Y coloco este ejemplo de invito incluso por este medio a los estudiantes y a Lisset que nos ha acompañado en esto. Yo visito el sector rural de otros municipios donde me invitan y hay casos de violación de derechos de las personas con discapacidad o de abandono por desconocimiento de familias. Mire que en diciembre se volca la gente a hacer regalos a los niños y conozco instituciones de niños con discapacidad donde les llevan regalos, pero uno dice, pues, qué regalote. Y bien por eso. Pero usted va y revisa la casa del niño y este niño no tiene un baño digno en condiciones. En unas condiciones dignas no lo tiene. Entonces yo aprovecho este espacio para decir, mire, estamos aportándole a un proceso que es identificar esos casos donde hay una casa de un niño que tiene un asentamiento humano. Le voy a compartir un video de Lisset por ahí que tengo de un niño que le están haciendo rehabilitación en el suelo de tierra, física tierra. Y yo digo, venga, ¿será que un grupo de ciudadanos no nos podemos unir para hacerle un baño digno y echarle un piso a esa casa o al menos a una habitación y la sala donde el niño está? Y eso no le transformaría esa realidad a una familia, porque a veces nos volcamos con los regalos que se entregan en Navidad y son regalos caros. No estoy diciendo que un niño con discapacidad no merezca un regalo, pero debemos priorizar las ayudas porque un baño le va a dignificar su vida, tener un piso en su casa va a mejorar las condiciones, una silla de ruedas sobre medidas. En el caso de los niños con discapacidad auditiva, muchos tienen problemas a veces hasta higiene personal y uno dice, ¿cómo ayudamos? Entonces un poco también ese nada sobre nosotros y nosotros es revisar esa realidad de cuál es lo anhelado de la persona para poder decir que se le esté garantizando el derecho. Y no es una frase, es un mandato. Y los mandatos son para eso, pues para cumplirlo. Y cada año la convención va teniendo un lema, y el de este año es que nadie se quede atrás.
O sea, el que se va quedando atrás, Hay en que este traerlo. caso, que son los niños con discapacidad, hay que traerlo, hay que vincularlo, hay que decir por qué no volvió, por ejemplo, a clase, qué pasaría con él. No, el niño se enfermó, entonces uno dice, ah, bueno, enfermó, no volvió más. Ese proceso y muchísimas gracias por el espacio y perdone si me extendí en este escenario. No, tranquilo, don Henry, listo. Muchas gracias a usted por todas las reflexiones nuevamente. Y bueno, nos deja ya con un panorama, yo creo que bastante claro, todo un contexto de mucho más cercano a esa realidad y la importancia nuevamente, con esto también yo quiero cerrar, de pensar primero en el interés del otro antes que en mi interés investigativo, en mi interés de mi proyecto, en mi interés. Primero pensar verdaderamente qué quiero hacer con eso y si acercarme, porque miremos toda esta realidad es muy amplia y muy diversa y podemos quizás con una buena intención causar todo lo contrario. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que participaron, a nuestro intérprete y a don Henry por ese espacio nuevamente. Que tengan una feliz noche. Y bueno, ahí están varios saludando a don Henry y bueno, dando las gracias por el espacio. Con esto ya cerramos. Que tengan una feliz noche. Los esperamos el miércoles en el Cabildo Abierto a las 7 de la noche en Redescol. Listo, redes con la página en Facebook. Sí, exactamente. Bueno, Un listo, don abrazo y Henry. una feliz noche. Igualmente. Chao, chao. Chao. Listo, he cerrado el en vivo.